sobre la inscripción, mejor, sobre las propuestas del decreto reglamentario de la ley 675, desde Bucaramanga para Colombia. Lidia, tienes la palabra, tienes la mano levantadita, con mucho gusto. Buenos días, gracias. Pues de antemano, muchas gracias por la iniciativa. Lo que pasa es que también tengo ahorita a partir de las 9:30 una reunión, sí. Pero entonces, pues sí, quisiera también que tuvieran en cuenta las malas actuaciones de los consejeros. Yo también he sido administradora, pues he procurado al 100% ejercer una buena labor, respetando los recursos, cumpliendo con las funciones, con la gestión, con lo que me comprometo y pues cumplir los contratos. Pero hay consejeros que, bueno, que ya sabemos que actúan mal y tampoco hay como una ley, tampoco hay como una vigilancia y control para esas malas actuaciones. Especial aporte el que nos presenta Lidia, con la verdad. Sobre ese punto tenemos bastante que decir. En primer lugar, esas malas actuaciones, abusos y dictadores se debe a que la ley, si bien es cierto, manifestó que se puede reelegir, de todos modos el periodo del Consejo de Administración es de 1 año. Ojo con eso. Y eso lo vamos a, ya miraremos detalles. Que el periodo del Consejo de Administración es de solo 1 año. ¿Sí? Y en segundo lugar, la reelección no debe ser por más de 2 periodos, eso hay que reglamentarlo. Y en tercer lugar, en España, la legislación española dice que todos los copropietarios alguna vez en su vida deben ser miembros del Consejo de Administración. ¿Por qué? Porque todos deben estar igualmente capacitados y tener iguales responsabilidades, deberes y derechos. Bueno, entonces, acabas de decir, quizá esa es la marca más importante de esta propuesta de reforma, perdón, de decreto reglamentario. El abuso de los consejeros, porque ellos se han convertido en dictadores en edificios y conjuntos. Dionisio está levantando la mano. Adelante, Dionisio. Bueno, ante todo, una de las funciones de un buen consejo de administración es asesorar. Si ellos ven que hace falta un reglamento interno de consejeros, hay que hacerlo. Nosotros no podemos esperar a que las cosas llegan, es decir, van por lo personal y no lo colectivo. Entonces, ya se menciona en muchos reglamentos de propiedad horizontal que inclusive en muchas reuniones se toman decisiones, se votan, pero no se actualizan los reglamentos. Es deber de cada consejero, del revisor fiscal y del mismo administrador actualizar esos datos. Pero ¿qué hacemos si no tenemos un oriente? ¿Sí? Si no tenemos un reglamento, no podemos trabajar en ese tema, porque es que se están violando temas y hay personas que se eternizan, se atornillan dirigiendo, pero lo hacen de una forma, no sé, yo no puedo juzgar, pero sí, digamos, ya se ha hablado en una cuestión personal y no colectiva. De modo que esto es importante, doctor y estimados compañeros, para que propongamos que realmente se haga un reglamento para cada conjunto residencial de los miembros del consejo, saber el oriente, porque es que mucha gente se manda por emociones, porque soy amigo del administrador, porque tengo, bueno, hay conocimientos, pero cuando una persona entra a un consejo de administración y les hace ver las pautas, realmente esa persona la rechaza, nos han rechazado, a mí me han rechazado porque les digo la verdad, porque muchas veces ellos no actúan de una forma, en forma en la comunidad, entonces los egos. Y también yo pienso, estimados compañeros, que deberían de capacitarse en conocer el reglamento, conocer las leyes, porque esto es muy importante. El desconocimiento hace que esto se fracase y es bueno que también nos escuchen, porque muchas veces ni siquiera nos escuchan y toman decisiones autoritarias que muchas veces también ellos se reúne el presidente y no convoca a sus compañeros de equipo, al cuerpo colegiado, y toman decisiones que, la verdad, para tomar una decisión hay que votar. Entonces, de modo que eso es importante y que tengamos ese medio, doctor. Ok, perfecto. Muchísimas gracias, Dionisio. Pablo Emilio tiene la mano levantadita.
Con mucho gusto queremos conocer su experiencia al respecto. Gracias, José Ángel. Bueno, un saludo para las nuevas personas que se conectaron. De acuerdo con Dionisio, también iba a dar esa apreciación que sea obligatoria la capacitación de los consejeros, mínimo unas 100, 240 horas, qué sé yo, porque una de las funciones del consejo es aconsejar al administrador, pero ¿cómo me va a aconsejar a alguien que no tiene formación o preparación o que solo se basa en sus propios criterios o intereses? Y dos, José Ángel, yo considero que primero, para quienes no somos juristas o no manejamos cierta terminología, sería bueno que se explicara, qué es un decreto reglamentario, ¿cierto? ¿Qué alcances tiene? ¿Cómo se construye para que todos pues tengamos la base y una orientación más clara para, para poder dar nuestros aportes o nuestras ideas? Yo creo que eso debería ser el comienzo, José Ángel. Correcto. Muy buena apreciación, Pablo Emilio. Vamos de todo modo a oír otras opiniones y luego expresamos ese aspecto muy importante que acaba de mencionar. Adelante, Marta. Gracias, doctor. Estoy de acuerdo con que, doctor Amador, los reglamentos de propiedad horizontal no hay que hacerles nada. Son totalmente claros, la ley es muy clara. Lo que pasa es que el colombiano se inventó que la ley tiene unos vacíos y en eso estoy de acuerdo con el señor, el caballero de la PH, donde él dice, cómo la gente dice que la ley tiene unos vacíos si ni siquiera la conocen. ¿Qué pasa con los consejeros? Ellos sí conocen la ley, ellos conocen el reglamento, pero ellos van es por favores particulares, ya lo hemos mencionado, parqueaderos. Nosotros tenemos una presidenta que se perpetuó 16 años y es abogada, y con respeto si hay algún abogado en la sala, pero es una abogada sin ética donde le ha recomendado a la copropiedad invadir terrenos públicos, explotar terrenos públicos, y lo que decía algún participante, no nos dejan ser miembros del consejo. A mí me pasa igual que a Dionisio, no me dejan hablar, no me dejan decirles la verdad. Y en esta asamblea este año fui elegida en el consejo por quociente electoral y el doctor Ricardo Nieto me explicaba muy bien cuando vimos el reglamento, porque él me acompañó en la asamblea y decía, el cociente electoral, ¿qué es, doctor? Lo que pasa es que no leemos, no investigamos con ustedes los abogados, los juristas que nos pueden aclarar muchas dudas. El cociente electoral, compañeros, es darle la oportunidad a las minorías, doctor Amador. Entonces, lo que usted dice, que todos los propietarios tienen que ser como mínimo una vez miembros del consejo, lo da la ley cuando dice que por cociente electoral. No sé si todos los reglamentos lo digan, pero el mío lo dice que hay que darle el derecho a las minorías. No me dieron el derecho a ser miembro del consejo, no me han dado mi curul, digo yo, me toca poner una tutela. Entonces no es posible que estos consejeros profesionales en Bogotá, estrato 4, vengan a decir que necesitan capacitación. No, ellos no necesitan capacitación. Ellos saben cómo hacer la trampa, cómo sacar provecho, cómo hacer unos presupuestos donde se inventan unas fiestas para el Día de los Niños de 7 millones de pesos, donde se inventan unas novenas de 5 millones de pesos, porque por ahí sacan la platica, por los contratos, por hacer una ciclorruta en una invasión de terreno público. Eso no le cabe en la cabeza ni a un niño de 7 años. Todos nos educaron de que el espacio público no es nuestro. Entonces los consejeros sí están capacitados porque son abogados, son profesionales, son personas que trabajan con el Estado acá en Bogotá. Entonces ellos están capacitados, pero para violar la ley. ¿Qué necesitamos? Que el documento que está diciendo el doctor Amador nos dé esa defensoría. Necesitamos un ente jurídico en las alcaldías locales, unos abogados como el doctor Amador, como Ricardo Nieto y como muchos abogados más que nos dan capacitación, que estén prestos a escuchar las denuncias. Las alcaldías están diciendo que como es un ente privado no se pueden meter. Sí, señor, sí se pueden meter. Tienen que hacer cumplir la ley. Los jueces tampoco están. Las impugnaciones de asamblea se están demorando 2 años, doctor Amador. Yo coloqué la demanda de la impugnación de decisiones de asamblea hasta noviembre.
tengo la primera audiencia y ya llevamos 2 años. Entonces, ¿de qué se ríe el Consejo de Administración? Ah, esa señora colocó impugnación, pero dentro de 2 años sale la sentencia y ojalá salga a favor de la ley, ¿no? Porque es que los jueces a veces favorecen es al corrupto y eso es muy preocupante en Colombia. Entonces necesitamos es que ese documento que acaba de mencionar Pablo Emilio también sea muy claro para mi concepto porque hasta ahora lo estoy conociendo, pero que haya una defensoría real, doctor Amador, con entes jurídicos, legales, que tengamos abogados que nos ayuden a colocar esas tutelas, esas demandas, a presionar la ley, a que nos den nuestros derechos, porque en propiedad horizontal nos están vulnerando todos nuestros derechos. Gracias. Muy amable, Marta, por sus importantes apreciaciones. Tenemos insumos muy grandes, con lo que usted ha dicho, para el trabajo que estamos pretendiendo construir colectivamente a partir del día de hoy. Los insumos anteriores ya los tengo resumidos, pero a partir del día de hoy lo tomamos con mucha más dedicación y seriedad. Giovanni, usted tiene la manita levantada porque tiene algunos comentarios importantes por realizarnos. Adelante. Señor, ¿me escuchan? Sí, señor. Buenos días para todos. Sí, creo que estoy mucho con lo que una crisis de la unidad de valores y no está en el conocimiento, sino en la picardía. Se interrumpe la comunicación, Giovanni, está entrecortado, entonces no se le logra entender. ¿Ahí me escucha mejor? Ah, ahí mejoró. Listo. Sí, me identificaba mucho con la crisis de valores. Nada, Giovanni, lamentablemente parece que hay dificultades del internet porque es muy entrecortado. Sí, está hablando, le alcanzo a entender que la crisis de valores, pero me gustaría de todos modos que pudiera mejorar porque es muy importante lo que vas a hablar. Entre tanto, mientras resolvemos esa partecita, Giovanni, damos la palabra a Clara Cuellar, o quien se identifica como Clara. Gracias, Cuellar. buenos días, ¿me escucha? Sí. Sí, buenos días, ¿me escucha? Sí, le escucho. ¿Aló? Sí, le escuchamos. Gracias, muy buenos días, gracias por permitirme expresar. Mire, estoy muy de acuerdo con el tema de la reglamentación porque el tema de los consejos es muy preocupante. Se han convertido en unos coadministradores, no entienden, se exceden en la palabra lo que es vigilar al administrador, entonces están casi poniendo a muchos administradores de firmones porque ellos son los que deciden, porque son los que ordenan. Eso puede ser, como dice la señora que me antecedió en el uso de la palabra, mala interpretación de la ley. Y inclusive, como ella dice, y con todo respeto a los abogados aquí presentes, muchos de los consejos están integrados por abogados que por el solo hecho de decirlo y expresarlo de esa manera, ellos interpretan a su acomodo la ley y muchas veces se convierten en reyesuelos, por decirlo de alguna manera, de los consejos. Entonces sí necesitarían capacitación. Necesitarían que los otros consejeros entiendan que no lo que ellos dicen es verdad porque ellos se paran en la asamblea, en las asambleas y pontifican. Otro tema es muy grave que en el borrador del proyecto de ley de la reforma no lo vieron y es complicado, es que están haciendo unos conjuntos bis en Bogotá y en otras ciudades de Colombia de 10, 8 torres de 1.200 personas con capacidad y en los reglamentos que dejan no hay una reglamentación, valga la redundancia, que diga que los delegados a la asamblea deberían ser por torres. Imagínense ustedes si asambleas de 20, 30, 50, 100 personas son un problema para manejar. Imagínense manejar 1.200 personas. La virtualidad ayudó un poco, pero se ha convertido en un problema en estos conjuntos y los constructores, que son los primeros que arrancan con los reglamentos, no han tenido en cuenta esto. Y vaya usted después, cuando quiera pretender reformar el reglamento en ese sentido, pues va a haber muchas dificultades porque mucha gente quiere ir a la asamblea a no hacer nada.
pero otra gente va a molestar, a incodear y ya no dejar avanzar y ya no dejar hacer las obras y los que se tiene que hacer en una copropiedad. Entonces, yo sí llamo la atención sobre ese tema, a ver si en la reglamentación pudieran tener ustedes tocar ese tema. Muchas gracias. No se le escucha, José Ángel. Tiene el micrófono apagado. Ay, Sergio, qué pena. Sí, es que algo de ruido por aquí, no quería que eso interfiriera. Gracias. Entonces, María del Pilar, siga usted con el uso de la palabra y luego yo vuelvo y amplío lo que mencioné antes de darle el uso. Adelante, María del Pilar. Buenos días nuevamente. Sí, considero muy importante que se tenga en cuenta la capacitación de los consejeros. A mí también me ha pasado, he sido consejera y me ha pasado que muchas veces he tenido casi peleas con los consejeros porque no conocen la ley, ni siquiera la leen. Y cuando se va a tocar el tema de reglamento, se dice que es una mala copia de la ley y ponen a consideración temas para votar que realmente no, pues no se justifica. Entonces, sí, ese sí debe ser un punto importante, el tema de que se exija que los consejeros estén capacitados cuando se postulen y sean elegidos para ser miembros del mismo. Gracias. Con gusto. Sí, María Pilar. Y más que capacitados en temas, digamos, de administración en sí, jurídicos, aquí nos va a que comenzar a capacitarnos en ser buenas personas, no buenas papas, sino respetuosos de los derechos ajenos, que es lo que nos ha pasado. No sé, parece que la pandemia nos ha dejado un poco curiosos. Pero bien, Jacqueline, tiene usted la palabra y luego Joan. Adelante, Jacqueline. Doctor, buenos días. Ya. Mucho gusto, muy buenos días. Le oímos muy bien. Buenos días para todos. Bueno, qué pesar, es que se había ido como el audio, no escuché la intervención de Pablo Emilio, me hubiera gustado escucharlas, pero sí estoy totalmente de acuerdo con lo que he escuchado. De verdad que es que el tema de los consejeros es un tema como muy tensionante, porque sí, la mayoría de conjuntos hablan siempre del administrador, ¿cierto? Que el administrador no hace, pero alguien decía en su momento, perdóname si no recuerdo el nombre, de que quieren administradores firmones, y es verdad. O sea, si el administrador sabe tomar decisiones, si el administrador hace cumplir la norma, y si el administrador viene a administrar para toda la copropiedad, no sirve. Porque entran un grupito de consejeros que quieren que el administrador, como lo elige el consejo, solamente compre las funciones de esos 4, 5, 6 o 9 consejeros. Si el administrador no hacen lo que el consejo dice, pues ¿qué hacen? Le hacen la vida imposible y lo sacan. Entonces yo sí creo que por respeto a nosotros los administradores, que aunque no aparece como una profesión, piden que sepamos de todo y nos piden, si ustedes miran las convocatorias de administradores, que tienen que ser contador, que tienen que ser administrador de empresas, que tienen que ser ingeniero, que tienen que ser, piden personas profesionales, pero es chistoso, pero no es una profesión, no está profesionalizado, ¿sí? Y entonces, ¿qué pasa? Se ha faltado mucho respeto hacia el administrador. Entonces, así como se le exige al administrador que tenga conocimiento de las normas, se le debe exigir también a la persona que llega a un consejo de administración que ellos tengan el conocimiento y que ellos vienen a velar, pues, claro, por su unidad, por su conjunto, de que las cosas se hagan bien, de que su presupuesto se maneje bien, pero pues ellos no vienen tampoco, porque es que ellos quieren
poner que el administrador firme, que el administrador haga, que el administrador responda, pero ellos son los que dicen que tiene que hacer. Entonces, bótese usted allá del 5º piso, tranquila, bótese, y cuando se parta la pata, ¿quién se la partió? Pues duro, no ellos, ¿sí? Entonces yo sí pienso, doctor José Amador, que realmente eso sí hay que tenerlo claro, y también hay que tener claro con que la ley 675 dice que donde exista consejo, lo nombrará el consejo, debe ser la primera vez, perfecto, el consejo lo eligió, pero ya al año o a los 2 años que el administrador lleva, ya la asamblea sabe si sirve o no sirve. Entonces, que la asamblea también tenga la autonomía de decir, queremos que ese administrador continúe, y que el consejo, en el momento que lo llegara a sacar, que salga verdad por una causa que, pues que sea real, no porque simplemente le cayó mal a un consejero. Porque también ha pasado que hay conjuntos, en la asamblea quiere decir que ese administrador siga y el consejo le dice, no, qué pena, ustedes no pueden tomar esa decisión, entonces están violando todas las normas también porque están quitándole que la mayoría decida, y eso es. De acuerdo. Ese es un problema clave que usted ha planteado y necesitamos darle el mejor tratamiento, Jacqueline, con el ánimo de que dejemos esas dictaduras que se vienen imponiendo en propiedad horizontal. 3 o 4 se adueñan de la copropiedad de todos y eso necesitamos reglamentarlo. Y ojo, necesitamos una justicia express. Una justicia express. Mire, una propuesta agresiva y que la debemos comenzar a desarrollar. Yo la he venido planteando ya en algunas reuniones no muy gigantescas. Necesitamos que haya una jurisdicción especial en la rama de la justicia, una jurisdicción especial para la propiedad horizontal, para los conflictos en propiedad horizontal. Si hay la de familia, si hay la jurisdicción especial para la niñez, si hay la penal, si hay la laboral, etcétera, pues debemos pedirle a este gobierno, a este nuevo gobierno, que constituya, que conforme la jurisdicción especial de propiedad horizontal con procedimientos express, ágiles. Nosotros no ganamos nada con ir a una oficina de conciliación en equidad. Primero, porque solamente tienen los estratos 1, 2, y segundo, porque las personas que hay allí, pues tienen la voluntad de hacer una amigable composición, pero sus decisiones, lamentablemente, no persuaden lo necesario y siguen los problemas tal y como han venido. Para Giovanni, le damos el uso de la palabra y se nos prepara Libardo Uribe. Sí, señor, buenos días. ¿Ahora sí me escuchan bien? Muy bien, ahora sí. Listo, sí, señor. Le decía que el tema, pues estoy de acuerdo con varios tienen la razón. Hay un tema que es de conocimiento porque muchos de los consejeros se hacen nombrar y por experiencia propia uno les pregunta y se evidencia. No tienen conocimiento acerca de la ley y están tomando decisiones acerca de una copropiedad donde viven muchas familias, comparten. Muchas de esas decisiones no van en línea con la ley, no van en línea con los objetivos que se quieren. Entonces comienzan tomando decisiones al día o por conveniencia. Lo otro que también quería decirles, la crisis de valores tan terrible que hay, porque hay un común denominador en propiedad horizontal y son los desfalcos, el mal manejo del presupuesto, y uno ve que, pues sí, existe un administrador que pues no estoy de acuerdo con la ley de que sea una persona idónea, debe ser un profesional preparado porque está administrando una empresa que es una propiedad horizontal y que el hecho de que no sea su objeto social no sea generar utilidades, pero tampoco sea ir con ánimo de pérdida, cumple una función más social. Entonces uno ve que están acompañados de revisores fiscales, de abogados, de contadores y en últimas, ¿cuál es el resultado? La plata se pierde. ¿Y quién termina respondiendo por absolutamente todo? Los mismos copropietarios asumiendo las pérdidas de todo. Le voy a contar un caso especial donde yo vivo. La administración anterior se perdieron 200 millones. El contador nunca hizo estados financieros. El revisor fiscal no se dio cuenta. El consejo de administración tampoco se dio cuenta.
Adicionalmente quedaron 300 millones de pesos en deudas a la empresa de seguridad, a la empresa del aseo y otros servicios, y ninguno nos dimos cuenta porque parece que el problema es de unos y no de todos. Muchas gracias. Sí, qué dato tan importante el que nos acaba de suministrar, porque ciertamente ese es el punto. Cuando nosotros hablamos de dolientes en propiedad horizontal, tiene que ver con ese criterio de que esta es responsabilidad de todos y no de unos pocos. Muchísimas gracias, Giovanni. Ojo con los siguientes datos. Yo he venido especulando de que en Colombia el 60% ocupamos propiedad horizontal de una u otra manera, como habitantes, como trabajadores, etc. Eso representaría más o menos 30 millones de colombianos, lo que exige que le paremos bolas a esto. Esto es un bosque donde todo el mundo hace lo que le provoca, donde cada rama se cae y no pasa nada. En ese orden de ideas, propiedad horizontal es, ojo con esto, después de los ingresos del gobierno por impuestos y todo lo demás, el segundo ingreso nacional, es decir, que mueve la economía nacional, es el de propiedad horizontal. ¿Por qué? Porque obligatoriamente, óigame bien, obligatoriamente se paga mes a mes, por toda la vida, y en efectivo. En efectivo. Son muy pocas las personas que firman un cheque por 200.000 pesos para la propiedad horizontal, pero ese cheque, si tiene fondo en el banco, es efectivo a la hora de la verdad. Entonces, hay suficiente liquidez en propiedad horizontal. Y tres, genera más de 3,5 millones de empleos directos. Que lo hacemos mediante prestación de servicios de un intermediario de empresa de vigilancia o de aseo. Sí, pero esos son, en últimas, trabajadores de la propiedad horizontal de tiempo completo. Y en ese orden de ideas son más de 3,5 millones de colombianos ahí, trabajándole a la propiedad horizontal. Súmele 1,5 millones adicional de los servicios, o de pronto más personas, de los servicios, digamos, esporádicos y temporales. Mantenimiento de ascensores, mantenimiento de piscinas, señores de la construcción o albañilería haciendo reparaciones, jardinería, etcétera. Entonces, fíjense ustedes que la propiedad horizontal está generando mucho más empleo que el que genera el mismo Estado colombiano con los impuestos que nos aportamos. O sea, nosotros somos más importantes de lo que nos imaginamos. Y como lo acaba de decir Giovanni, solamente unos poquitos nos adueñamos de la palabra en temas de propiedad horizontal y ponemos a los demás a bregar. Bueno, había visto a Libardo Uribe pidiendo la palabra, con mucho gusto. Por favor, Libardo, tiene usted su intervención en este momento. José Ángel, ¿me está escuchando? Sí, señor, en este momento ya lo escucho. Bueno, varias cosas, José Ángel. Primero, dentro de lo que se proponga hacer en este proyecto de reforma que se está trabajando, indiscutiblemente hay que profesionalizar la labor del administrador de propiedad horizontal. Ese es uno de los principales retos que debe tener este proyecto de reforma. Lo segundo, alguien comentaba que los administradores deben ser nombrados por la asamblea. Pues el comentario puede provenir de experiencias negativas que se han presentado con consejos, que las hay muchas, pero dentro de mi experiencia en el sector de la propiedad horizontal y sobre todo en la realización de las asambleas, que hago mal contadas unas 30 o 40 asambleas al año, si hay algo difícil actualmente es armar consenso para elegir un consejo. En la mayoría, yo diría que en el 95% de las copropiedades hay que prácticamente obligar con pistola a personas a que se integren al consejo. Básicamente la norma actual lo que se está presentando actualmente es que se postulen y se reelijan a los mismos porque la gente le da pereza
o no cuenta con disposición de tiempo para participar en los consejos. Entonces eso hace muy difícil que se piense en que esa actividad de ser consejero sea una actividad dinámica en la que todos participen. ¿Por qué? Porque la gente entiende que es una actividad que le requiere sacrificio de su tiempo profesional y de su tiempo personal. Ahora, consejeros buenos los hay, muchos. Consejeros malos abundan también. Gente que se quiere gente que quiere tomar el poder en el consejo para formar un pequeño reinado, los hay también. Lo que la ley, el nuevo proyecto tiene que hacer es normatizar y cortarle las alas a ese tipo de personajes, que es muy complicado y tiene que tener una redacción específica y particular para poder limitarle el campo de acción a esos personajes. Ese es un trabajo muy delicado que vamos a tener que hacer nosotros y que José Ángel, luego de que escuchemos todas esas reformas que están planteando, todas esas inquietudes, no reformas, inquietudes que plantea la gente, hay que sentarnos en un grupo interdisciplinario a redactar muy bien ese proyecto de reforma. De hecho, yo ya tengo redactado un proyecto de reforma en el cual he tocado muchos de los puntos de interés que ustedes han planteado. A manera de ejemplo, José Ángel, usted tocó un tema que tiene que ver con los delegados, ¿cierto? El tema de los delegados lo solucionamos sin siquiera meterlo en un artículo en la definición de la palabra delegado. Entonces, cuando se haga ese decreto, lo primero que tenemos que hacer es entrar a definir, por ejemplo, los delegados. ¿Quiénes son los delegados? Los delegados son propietarios de la copropiedad que, en razón a el número de unidades de cada propiedad, la misma copropiedad se obliga o se ve obligada a cambiar el sistema de participación de las asambleas, por lo que se van a nombrar delegados por determinado número de unidades residenciales o de propiedades que tiene esa copropiedad, valga la redundancia, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que hacer. La verdad es que es un trabajo muy intenso. Lo que decía la señora de elegir al consejo, que lo elija la asamblea, yo no estoy de acuerdo con eso, con todo respeto. Su opinión es muy válida y, como le digo, de pronto se debe a experiencias negativas que se tienen, porque en todos lados hay experiencias positivas y negativas. ¿Por qué no estoy de acuerdo con elegir, con que la asamblea sea la que elija el consejo? El administrador, perdón. Porque, primero, las asambleas son tienen una manera de decidir, yo lo llamo sanguínea. ¿Por qué? Porque deciden es con la emoción, son emocionales, y cualquier comentario negativo que se habla, inmediatamente la asamblea se inclina y casi que votan a pupitrazo sin hacer un análisis real de las situaciones. Ahí es donde se terminan cometiendo errores grandes que pueden afectar la copropiedad. Y segundo, si el administrador que elija la asamblea o que lo reelija comete una falta que amerite destituirlo, sacarlo, hay que convocar una nueva asamblea. ¿Por qué? Porque es la asamblea la que lo tiene que elegir. Entonces eso generaría unos traumas en la copropiedad terribles, aparte de tiempos, mientras que tal y como está determinada la ley y la forma de contrato, que generalmente es por prestación de servicios, un consejo puede prescindir de un administrador inmediatamente, no requiere mayor actividad administrativa para hacerlo. Es decir, por ser un contrato de prestación de servicios, yo le puedo decir al administrador, como miembro del consejo, que me entregue el cargo hoy mismo, ¿cierto? Y salimos del problema de un administrador. Estamos hablando del caso de que sea un administrador ineficiente o que hayan causales justificadas para prescindir de él, ¿no? Entonces, ahora, eso también se puede prestar en algunas ocasiones para que mantengan amedrantados a los administradores, ¿cierto? Pero de todo ahí es que ese es el problema de las leyes. Las leyes son generales, las leyes no son particulares.
no pueden entrar a particularizar de que si en caso de que el administrador usó mal los recursos o no lo usó, o que si A o B, entonces sí podemos hacer algo. No, las leyes son generales y ese es el problema. Y hay quien se aprovecha de esa generalidad para acomodarla a su gusto. Entonces, por lo anterior, yo lo que le propongo respetuosamente, Amador, es que tomemos todas las sugerencias y las vivencias de las personas que hacen su esfuerzo y participan en estos conversatorios, y luego de hacer un breve resumen de todo lo expuesto por ellos, reunamos un equipo interdisciplinario y empecemos a redactar una nueva reforma que tenga como base el proyecto presentado anteriormente, la ley 675, y los requerimientos y cuestiones o experiencias presentadas por quienes están participando en este grupo tan interesante. Siga, José Ángel. De acuerdo, Eduardo, muchísimas gracias por esos aportes que efectivamente nos permiten tener digamos, el contexto de lo que estamos pretendiendo con esta importante tarea colectiva. Quiero hacer un énfasis a partir de lo siguiente. Nos pidieron que le diéramos un poco de explicación al equipo de trabajo acá. Es lo siguiente. Ya van fracasados 3 intentos de reformar la ley 675, y el más estruendoso fue el que acabó de terminar. Ese entierro huele a demora, eso no va a volver a surgir, máxime cuando el nuevo gobierno tiene muchísimos proyectos de ley para resolver una cantidad de problemas que existen. Luego, entonces, nos vamos a ocupar, Libardo, y de amable audiencia, en el borrador del decreto reglamentario, cuyo trámite es entre el Ministerio de Vivienda y el Interior, y lo firma el presidente de la República sin ir al Congreso de la República. Eso es muy importante porque nos ahorra tiempo y vamos a procurar que de aquí a diciembre 31 tengamos un proyecto. Lo que ocurre es que efectivamente estamos haciendo ese trabajo de recolectar información y compartirla, y adicionalmente, lo que dice Libardo, tenemos ya que reunirnos, tomarnos una fecha y unos 2 o 3 días de trabajo específico para hacer una mejor redacción. Por ahora lo que tenemos es el borrador de las ideas básicas recolectadas. Pero bien, para continuar y seguir siendo dinámicos y participativos, veo con la mano levantada a mi amigo Sergio Cajías. Sergio, tenga usted muy buen día y nos agrada conocer su opinión. Bueno, muy buenos días para todos los presentes. Pues yo actúo aquí como miembro del Consejo de Administración, no como administrador. Me estoy estrenando como presidente desde el 6 de abril y pues me he llevado muchas sorpresas. En el edificio donde yo vivo somos poquitos apartamentos, llevo viviendo 35 años y como lo han venido diciendo algunos antecesores, pues el día de la asamblea casi nadie se postula, y yo en lugar de colocarme a criticar de que no había administración, tomé la propuesta de lanzarme al consejo. Luego me eligieron como presidente por unanimidad. Solo son 3 consejeros, esos consejeros venían de hace 3 administraciones anteriores. La administradora llevaba también 2 años de ser administradora. Y yo siempre he dicho de que pues he tenido experiencia como gerente en otras empresas donde he trabajado como gerente o subgerente, que hay que ver la copropiedad como una empresa donde hay una asamblea, hay una junta directiva, un gerente que es la administradora, la revisora fiscal, el contador, los clientes que son los copropietarios y los proveedores. Lo primero que yo hice fue hacer una encuesta para medir el nivel de satisfacción que tenían todos los residentes y copropietarios de los servicios de administración, de vigilancia, de aseo, e identificar ahí unas oportunidades de mejora. Me salieron casi como unas 50 oportunidades de mejora. Lo mismo me definí unos principios, como fueron de que se actuara con transparencia, con estética, con eficiencia, con lógica, para que tuviéramos un lenguaje, unas pautas de comunicación entre el Consejo de Administración y la administradora. Pedí toda copia de los contratos y me encontré, por ejemplo, que no había contrato con vigilancia, no había contrato con la administradora, no había contrato con la revisora fiscal. Encontré que el presupuesto que se había presentado en la asamblea y que fue aprobado por la asamblea, luego encontré dentro de mi revisión de documentos que el presupuesto de vigilancia no fue el que se presentó en la asamblea, fue mucho mayor. Empecé yo a indagar con los consejeros. Yo no sabía que había un otro sí, yo no sabía. Y la administradora dijo, sí, a mí se me pasó socializar con ustedes ese otro sí. Y eso nos significó en el presupuesto un aumento de casi 4.200.000 pesos. Entonces yo no estoy de acuerdo que
que pues con todo respeto, apenas me estoy estrenando en esto del Consejo de Administración, pero lo hago con toda la responsabilidad, sin ninguna protagonismo, porque como ustedes lo dicen, el trabajo de los consejeros es a honores y lo hacemos defendiendo los intereses de todos los copropietarios porque somos nombrados por la Asamblea. De todos modos, pues escucho por aquí en el día de hoy, que es la primera reunión del Arquipatipo, pues que hay algunas excepciones. Pero no estoy de acuerdo de que se le dé la libertad a los administradores porque los que respondemos acá somos los consejeros. Nosotros tenemos aquí en este caso un presupuesto muy apretado y por lo tanto tenemos que optimizar el uso de los recursos. Una de las políticas que yo impuse es que cualquier cosa que se fuera a hacer tenía que tener mínimo 3 cotizaciones. Y eso nos permitió, por ejemplo, en un caso de que teníamos que cambiar un dispositivo, la bomba sumergible, me significó el haber hecho ese ejercicio ahorrarle 1 millón de pesos a este conjunto. Entonces tampoco estoy, por eso no estoy de acuerdo que el consejero pueda actuar a su libre albedrío, porque a veces los consejeros, déjenme actuar, déjenme trabajar solo, ¿no? Porque es que nosotros somos los que respondemos por los intereses de todos los administradores. Felicito pues a las personas que están organizando este grupo porque sí necesitamos que haya un lenguaje claro. Yo no he encontrado ni en la ley 65 ni en el reglamento de propiedad intelectual, yo encontré las funciones del presidente del consejo. Pero yo sí leí antes de actuar como presidente, una vez me nombraron, me puse a leer la ley 65, me puse a leer todo el reglamento de propiedad y estoy actuando en base a lo que dicen esos documentos. Entonces, pues agradezco este espacio, pero que los administradores no pueden actuar a su libre albedrío porque nosotros como consejeros defendemos los intereses de todo el conjunto. Gracias, a usted, José Amador. A usted, Sergio, por la participación y los importantes insumos que nos ha participado, en la medida de que eso nos permite seguir construyendo un mejor discurso. Ojo con esto. Si bien es cierto, insisto, más del 60% de los colombianos vivimos en propiedad horizontal, falta un concepto de cultura en propiedad horizontal. En Bogotá se viene discutiendo el concepto de políticas públicas ciudadanas en propiedad horizontal. Bacano, muy bacano esa vaina. Pero vamos por ahora por pedacitos. Vamos a reglamentar esta ley. Es que el 3 de agosto se cumplen 21 años de vigencia de esta ley, denominada a nivel internacional como una de las mejores o la mejor en propiedad horizontal. Usted coge y lee los 87 artículos de la 675 y son muy interesantes. Hay algunos artículos que están de por sí mismos reglamentados. Pero, como ustedes lo han dicho en sus intervenciones, hay personas caprichosas que quieren imponer sus intereses individuales por encima de los colectivos. Y efectivamente, un punto que quiero proponer que incluyamos en ese reglamento es que en propiedad horizontal el voto no puede ser secreto. No puede ser secreto. El cuento de la protección de datos no nos puede servir para ocultar nuestra responsabilidad. Si yo voté por la elección de ese miembro del consejo como propietario de la asamblea, se sepa por qué lista voté. Que si yo voté por ese revisor fiscal, se sepa por qué revisor fiscal voté. Si yo hice una proposición buena, regular o mala, y esta fue aprobada o rechazada, se sepa. ¿Por qué? Porque es que es necesario que esto no sea oculto. Nosotros no podemos seguir creándonos cosas para ocultar nuestro actuar, porque después nadie asume responsabilidades. El problema en nuestro país es que nadie asume responsabilidades. Segundo problema, ya lo hemos dicho, como en 5 intervenciones en esta mañana, es que no hay trámites rápidos. La justicia administrativa, el Poder Judicial son muy, pero muy lentos. Entonces, cuando Giovanni nos hablaba por allá de la pérdida de los 200 millones de pesos, ustedes llevaron esa denuncia a la Fiscalía y resulta que en la Fiscalía le responden, porque a mí me han respondido así, que hay cosas más urgentes e importantes que esos 200 millones de pesos. Tristemente, esa es la realidad que vivimos en Colombia. Luego, entonces, este propósito de sacar adelante el concepto de defensoría de la propiedad horizontal y de trabajar por la reglamentación de la ley es precisamente para que no dejemos ahí en el aire todo lo que ha venido sucediendo en 21 años. Sí, hay 272 tutelas importantísimas que a comienzos de junio quise comenzar a trabajar sobre ese propósito y va encontrando uno que si bien es cierto de normatividad, esa está ya escondida para los 3 o los 4 eruditos que la leyeron o les importó, pero el resto de gente no la conoce. Y sin embargo, usted entra a las plataformas y todos los días estamos más o menos unas 500 personas promoviendo conferencias, charlas, reuniones, trabajos como este en propiedad horizontal, pero todos dispersos. Entonces hay que comenzar
no a organizar la superintendencia de la propiedad horizontal, no. Tampoco la Cámara de la Propiedad Horizontal, no. Lo que tenemos que organizar es una cultura y una legislación específica. Ya lo dije hace un rato. La jurisdicción especial de la propiedad horizontal para que se lleven a cabo procesos express que le permitan solucionar los conflictos ya, no dentro de 2 años o 3 años. Es que el trámite de una demanda de impugnación de una asamblea demora todo eso. Mire, aún no hay admisión de las demandas por las asambleas extemporáneas o irregulares ocurridas el primer semestre de este año. Entonces, el problema es significativo. Ya les colocaba ahí algunos puntos a modificar, pero todavía no había llegado al tema de los poderes. Ojo con los poderes. Los poderes solamente los puede otorgar el propietario. El propietario. En Colombia es una costumbre generalizada de que las inmobiliarias otorgan los poderes. No, la inmobiliaria es un administrador del inmueble para efectos del arrendamiento y de pronto para el mantenimiento. Pero no tiene la facultad porque es que es de propiedad horizontal. No es de inquilinos ni es tampoco de... No, es de propiedad horizontal. Y en ese orden de ideas, discúlpeme, cuando el gobierno, los legisladores creen la ley de arrendatarios horizontales, ese día yo agacho la cabeza. O de apoderados horizontales, ese día les doy la razón. Pero por ahora, nadie en Colombia verifica la autenticidad de los poderes. Nadie. Tuvimos una discusión esta semana con un revisor fiscal. Y el revisor fiscal se defendió y me mostró un concepto del año pasado emitido por la Junta Central de Contadores que dice que los revisores fiscales no son responsables del control de asistencia a la Asamblea General. Es decir, ellos no están pendientes ni pueden conceptuar sobre si hubo o no hubo quórum. ¡Oiga! ¡Qué cosa tan grave! No tengo el concepto en mis manos. Ayúdenme a buscarlo. Porque si eso dijo la Junta Central de Contadores, que no lo creo, a mí me parece que fue que el revisor fiscal bien mañosito, nos tramó con ese cuento. Y no nos quiso entregar la copia del concepto. Tampoco lo he encontrado en la Junta Central de Contadores. Lo invito a que me digan, porque como así, entonces, ¿para qué diablos tenemos revisor fiscal? No podemos tener revisor fiscal solamente para que nos encarezca el servicio. Ojo, preciso algo. A mí me parece que la asamblea, el consejo de administración es facultativo. El consejo de administración es facultativo. Incluso es importante que se precise con un poco más de detalle que es un conjunto mixto. Porque está muy claro que es un residencial, que es un comercial. Está muy claro. Pero un mixto no está claro. Aparentemente hay 100 apartamentos para vivienda y abajo hay un local de 2 por 8 metros o 3 por 8 metros y en el primer piso y ya se volvió mixto. Y entonces esos 99 apartamentos y ese localcito que hay allá convirtió en mixto y obligó a tener un contador y un revisor fiscal. Un revisor fiscal al que hay que pagarle 1 millón de pesos mensuales. Es decir, se nos encareció en 12 millones los gastos de ese conjunto, de ese edificio, por el solo hecho que en el primer piso haya una oficina o un local para un comercio, una actividad comercial. Eso hay que reglamentarlo y hay que arreglarlo. Y lo de los poderes, insisto, las inmobiliarias no pueden, son los propietarios los que otorgan los poderes. Son los propietarios, porque la ley es de propiedad horizontal. Y para mí, los jueces de la República también deben estar capacitados porque ellos no logran desarrollar muy bien sus decisiones, en muchos casos, qué pena, porque sencillamente esta finura de los detalles no los tienen concedidos, porque resulta que en Colombia prima más la costumbre, los hábitos y de pronto los caprichos que en la ley redactada por los responsables de su expedición, en este caso el Congreso de la República del año 2001. Pablo Javier Niño tiene el uso de la palabra hace ratico, tiene la mano levantada y se prepara Jacqueline. Adelante, Pablo. Doctor García, muy amable, buenos días. Hemos escuchado todos los conceptos, todas las opiniones en torno a lo que se ha expresado, lo del decreto reglamentario, pero sería bueno escuchar también otras opiniones diferentes, como la Sociedad Santanderiana de Ingenieros. Nos falta por visitar como que la doctora Amador, la Escuela de Ingeniería Civil de la UIS y la Pontificia.
la Facultad de Ingeniería Civil, para ver qué opinan ellos también sobre ese tema. Y también en torno a si se llega a volver a revivir el proyecto de ley del cambio de la reforma de propiedad ley horizontal, habría que mirar a ver con qué parlamentarios a nivel por el departamento se puede hablar con ellos para poder que tengan en cuenta a la comunidad. O sea, me refiero que tengan en cuenta a algunos delegados o representantes de la propiedad horizontal sobre ese tema, para que tengan asiento en el Congreso y que se expresen todas las opiniones sobre ese proyecto de ley y que en el dado caso se mire muy bien, que no vaya a perjudicar a unos y a favorecer a otros. Entonces, todo lo que se diga, todo lo que se exprese, pues es valedero, pero en el dado caso siempre hay que mirar a ver de cómo se tiene en cuenta también las opiniones expresas de que con lo que es propiedad horizontal hay que andar como con pies de plomo, digo yo. ¿Por qué? Porque cualquier determinación que se tome, bien sea por parte de los consejeros o el administrador del conjunto, o los conjuntos, entonces toca que mirar muy bien cómo se va a favorecer a uno o a perjudicar a otros. Gracias, Pablo Javier. Muchísimas gracias por su aporte. Quiero, con todo el respeto para cada uno de ustedes, expresar mi especial saludo a mi hijo Javier Amador, que ha estado hoy pendiente de la transmisión, en virtud de que recordarán ustedes, quienes conocen este trabajo, que en todo el 2020 fue quien estuvo manejando la parte técnica, cosa que a mí me ha costado trabajo, y gracias en esta oportunidad Elibel Lara de Cali, que nos ha facilitado la plataforma, ha estado muy pendiente de la transmisión para efectos de darle ingreso a las personas que quieren participar de este trabajo. El sábado pasado les contaba a los que participaron de la reunión que con Pablo Javier Niño, la persona que acabó de intervenir, estuvimos en la Universidad de Santander, la UDES, comentando con la ingeniería, con los ingenieros, los decanos de ingeniería, y específicamente de civil, pero con los de ingeniería y de civil, trabajando el concepto de la participación de la academia en la defensoría de la propiedad horizontal. De ahí que Pablo, en este momento en su intervención, me recuerda la necesidad de consultar a la Sociedad Santandereana de Ingenieros como responsables de las construcciones y específicamente las áreas comunes en propiedad horizontal. ¿Por qué? Porque para los que llegan por primera vez a estos comentarios, quiero decirles que estamos impulsando el concepto de defensoría de la propiedad horizontal. Defensoría que se puede constituir por municipios, se puede constituir por áreas metropolitanas, por regiones o por departamentos o nacional, pero esto tiene que arrancar. Tiene que arrancar. Esa defensoría debe tener tres componentes específicos, es decir, por un lado, los propietarios, que somos los dolientes. Obviamente que por un sector específico los propietarios. Por otro, los proveedores, todo tipo de proveedores, administradores, contadores, abogados, empresarios de la propiedad horizontal, etcétera, constructores. Por otro lado, esa defensoría debe tener a la administración municipal. El Estado debe participar porque para bien o para mal está el Código de Policía y un poco de autoridades, y las autoridades municipales son las que tienen que intervenir desde el punto de vista del inspector urbano. Y cuatro, la academia. Bueno, el 1 y 2, que es actores de la propiedad horizontal, propietarios y proveedores, podría ser un solo segmento, y el otro el Estado, y el tercero la academia. Necesitamos que las universidades se metan en esto. No hay carrera, profesión en Colombia, en ninguna universidad donde se toquen los temas de propiedad horizontal en el pensum. Ninguna. Si hay alguna de las 500 universidades que existen en Colombia que lo está haciendo, necesito que levanten la mano. Hoy dejo esta apreciación así, fuerte. En ninguna parte se habla de propiedad horizontal y somos, repito, más de 30 millones de colombianos vinculados de una u otra manera con propiedad horizontal. Bueno, yo voy cerrando, le dejo el uso de la palabra muy puntual, tanto a Jacqueline como a Marta Landines, porque quiero en los 5 minutos finales mostrarles un poquito más en detalle el borrador inicial de las ideas que tenemos sobre el tema de hoy, que es el borrador del decreto de reforma a la ley 675.
Jacqueline, muchísimas Bueno, gracias. doctor Amador, son dos cositas puntuales. La primera, quería decirle a don Libardo que tal vez yo no me hice entender cuando le hablé a él de las asambleas. Sí es cierto que el administrador lo elige el consejo de administración. Yo he estado como consejera, como propietaria, porque yo propiedad horizontal, y como administradora he estado en los tres escenarios. Sí es cierto que lo elige el consejo. En un año que ya lleve el administrador, se sabe si el administrador fue bueno o es malo. Entonces, en una asamblea perfectamente se puede preguntar lo que decía el señor Sergio, que me pareció muy bueno lo que él dice que hizo esas encuestas y todo eso. ¿Qué aceptabilidad, qué tan aceptable es ese administrador? Porque es que lo que pasa es que como nadie quiere ingresar al consejo, se meten los 3 o 4 consejeros que no quieren a ese administrador. Cuando toda la copropiedad quiere que la persona continúe, esos 3 o 4 simplemente lo sacan, ¿sí? Entonces no hay ningún respeto por ese profesional. Si es cierto que los administradores somos de libre remoción y nombramiento, pues también tenemos obligaciones y también es un trabajo, es un sustento, entonces también debería haber un respeto mínimo por ese profesional. Cuando el señor Sergio hablaba de la responsabilidad, sí, es cierto que el consejo es solidario, pero el primer respondiente siempre va a ser el administrador. El administrador responde por absolutamente por todo, por causa leve, por todo responde, la ley lo castiga por todo. Entonces, es muy importante que cuando un consejo de administración, que yo soy presidente del consejo donde tengo mi local, toma una decisión, pues hombre, firmen el acta de consejo todos los consejeros que le están dando esa orden, entre comillas, a ese administrador. Y no cuando llegue la multa o llegue el problema, el consejo simplemente diga, ah, no, si usted sabía que no puede hacerlo, ¿para qué lo hizo? Entonces, yo pienso que eso pasa como en los matrimonios. O sea, si las reglas no son claras desde el principio, ahí es donde vienen los problemas. Deben de ser las normas muy claritas. O sea, está la ley, ¿ok? Está el reglamento de propiedad horizontal y debemos cada uno saber qué nos corresponde a cada uno. El consejo, sí, es solidario, pero vuelvo y les digo, el primer respondiente siempre va a ser el administrador, no como el administrador responde por todo. Entonces, quería aclarar esas dos cositas que me parecen como importantes porque tal vez al principio de pronto no me hice entender. Yo sé que los consejeros, soy consejera también, como les digo, hay mucho consejero que en realidad trabaja por la comunidad, trabaja por el beneficio de todos, como un presidente del consejo que tengo aquí, un ministro, que es un señor que él dice, en un consejo, como lo que decía el doctor Amador, no debe haber nada secreto. Todos deben de saber qué se hace y qué no se hace. ¿Por qué? Porque él decía, entonces si yo soy presidente del consejo me entero de las cosas, pero el día que no sea presidente del consejo y sea un propietario normal no me puedo enterar. No, la confidencialidad dentro de un conjunto no existe. Todo lo que está dentro del conjunto le pertenece a todos los propietarios. Eso es importante tenerlo claro, porque hay colegas que no entregan ninguna información porque sé que los dueños de la información, no, es que la información es de los propietarios, como decía el señor Sergio, eso es una empresa. ¿Y los propietarios quiénes son? Los clientes. Quería decir esas cositas. Doctor Amador, muchas gracias. Uy, contundente, Jacqueline, cómo me encantan esas apreciaciones, no porque coincidan con las mías, sino por la forma, el carácter con que se plantean, en virtud de que nosotros tenemos no que cambiar, sino llegar, el deber ser. Estoy preparando un pequeño libro, es un ambicioso, es el libro, un folletico, que se titula así, El deber ser de la propiedad horizontal. Por favor, no me vayan a robar el titulito, por favor. El deber ser de la propiedad horizontal. Debemos recuperar eso. Definitivamente debemos recuperarlo. Ojo, la clandestinidad ocurrió en la Edad Media, en la época de la Santa Inquisición. Propiedad horizontal es de los propietarios y por lo tanto la información le pertenece a ellos. Y las actas, el artículo 47 dice que hay que publicarlas. Y si hay que publicarlas, a publicarlas. Por eso mismo requiere el reglamento. Ojalá el reglamento pudiera incluir sanciones para aquellas personas que no cumplen la tarea como debe ser. Bueno, yo quiero, Marta, por favor, cierra con su intervención y quiero leer entonces rápidamente, muy rápidamente, el tema de los aspectos a modificar. Por eso comparto de una vez pantalla. Adelante, Marta. Gracias, doctor. Bueno, con respecto a lo que el doctor mencionaba, la Junta Central de Contadores, en propiedad horizontal tenemos un problema. Los consejeros que buscan beneficios particulares, que ya los hemos mencionado en todas las capacitaciones, buscan administradores sin ética, sin profesión, y los ponen como de trampolín
pasan en 2 conjuntos que tenemos para que cometan todos los delitos. Entonces, lo que Jacqueline dice es cierto. El administrador es el que responde. ¿Pero cuándo, doctor Amador? Tenemos denuncias, demandas puestas desde el año 2007 y hasta la fecha ninguna ha prosperado. Entonces pienso yo que como la ley en Colombia es tan lenta, los revisores fiscales hacen caso omiso. No sé qué favor particular reciben. Las actas de consejo no las publican, las tienen ocultas. Llega uno a la oficina de administración a hacer una pequeña indagación de mi estado de cuenta. Ni siquiera estoy pidiendo el estado de cuenta de otro. No me dejan ver nada. Simplemente me ha tocado llamar hasta la policía para que me acompañen y sean testigos de que el administrador mantiene todo oculto. Cuando una persona mantiene todo oculto, como acaba de decir Jacqueline, algo esconde, doctor Amador. ¿Por qué no nos dejan entrar al consejo? Porque saben que vamos a encontrarles la ollita podrida que tienen de negocios de 16 años. Ahora una pregunta. Usted como abogado, sabemos que los contratos por honorarios son de libre remoción. En el caso de nosotros tenemos un administrador de 16 años violando la ley. Él amenaza, en documentos hemos recibido correos, que el día que lo vayamos a sacar nos va a demandar. Entonces, ¿cómo un consejo, una presidenta de un consejo perjudica a una comunidad, doctor? Muchas gracias. Vale, muy importante sus apreciaciones. Quiero contarles que la reunión hoy se grabó y en consecuencia vamos a tener mucha información. Pero quiero ir ya para cerrar en virtud de la hora porque había dicho que por tarde a las 10 de la mañana apagábamos la reunión. Ojo, el artículo 3º de definiciones dice edificio conjunto de uso mixto. Entonces la observación, resulta muy gravoso que una edificación cuya mayoría de bienes de dominio particular son de uso residencial se considere como de uso mixto por el hecho de que en ella un pequeño coeficiente de propiedad no esté destinado a vivienda de personas. Por ejemplo, debe tener revisor fiscal. Ya lo dije hace un rato. ¿Cuánto nos cuesta el revisor fiscal? 12 millones de pesos al año. Y persona que, qué pena, algunos revisores fiscales, no todos, algunos revisores fiscales lo que hacen es entregarnos un dictamen que es copia y pegue del otro conjunto donde también tienen su responsabilidad o simplemente un copia y pegue del dictamen del mes anterior. Expensas comunes por módulos de contribución. Entonces se nos aplicaría ya unas expensas diferentes porque aquí ya aplicaríamos módulos de contribución. El artículo 27 tiene los factores de cálculo para los coeficientes de copropiedad que varían por el hecho de ser mixtos. Entonces, en un edificio donde hay 1 o 2 locales para oficina o para una tiendita o una papelería, pero son 100 los apartamentos que hay, no se justifica convertirlo en mixto. Esto tiene que reglamentarse porque sobre eso se están generando unos costos incontrolados. En el mismo artículo 3º de otra definición, el propietario inicial. En este tema, la reforma de ley lleva algunos aspectos específicos, pero me parece que de acuerdo a lo que usted ha dicho, lo que corresponde es crearle la obligación de capacitar sobre las responsabilidades y derechos de la sana convivencia y obligaciones o deberes a todos los compradores de inmuebles de dominio privado. Es decir, comenzar la cultura en PH a partir de los principios orientadores de esta ley por parte de los constructores al vender su unidad privada. Ojo, el propietario inicial, que es el constructor, debe tener unas responsabilidades adicionales, no solamente las pólizas que debe tener de garantía para la estabilidad de la obra, sino la capacitación. La primera fase, la capacitación del propietario horizontal, debe corresponderle al constructor, porque él es el que conoce qué es lo que está vendiendo, además cumplir con lo que ofrece. Del artículo 8º sobre la inscripción, dice, se volvió costumbre la presentación ante el funcionario de la totalidad de folios de las actas de asamblea. Entonces, una asamblea de 45 hojas, un acta de 45 hojas, se le entrega a todos. Y del consejo para acreditar estos nombramientos, inundando esos despachos de papel. Oiga, si estamos en la época de reciclar, ¿por qué tenemos que mandarle 45 hojas del acta general cuando la elección del consejo está en una página y cuando la elección del revisor fiscal está en media página? A lo sumo le enviaríamos 2 hojas, es decir, la parte pertinente. Entonces, eso. Lo otro, no existe un mínimo control de legalidad respecto a la realización de esos nombramientos. Es decir, la alcaldía municipal recibe el acta completa y no mire, bueno, y si es información confidencial, como algunos administradores, revisores fiscales, consejeros y abogados dicen que la información está protegida por la data, ¿por qué carajo le tenemos que enviar el acta completa a la alcaldía? Si ese es un funcionario que no conocemos.
Además, un carajo de libre nombramiento y remoción que puede estar 1 o 2 meses o 3 meses ahí en esa oficina, después se va. Entonces, ¿qué está pasando con esa información ahí? Le impedimos la entrega de la información a nuestros copropietarios, pero sí se la entregamos a desconocidos, en este caso los funcionarios de la alcaldía. Por eso hay que reglamentar ese artículo 8. El artículo 15 sobre seguros. Se requiere previsión respecto de qué bienes es facultativo constituir esas pólizas de incendio y terremoto. Adicionalmente, el costo de las primas es demasiado alto. Eso hay que mirar de qué manera eso tiene un control, porque esto no puede seguir siendo el negocio de las compañías aseguradoras. Ahora, las pólizas deben cambiar. La ley debe cambiar porque no solamente existe el riesgo de incendio y terremoto, deben ser de todo riesgo. Ahí vemos inundaciones, vemos otro tipo de cosas que no son propiamente incendios ni terremotos, que deben protegerse ahí. Luego viene la entrega de los bienes comunes por parte del propietario inicial. Propietario inicial que incumple lo ofertado respecto de áreas y bienes comunes. La mayoría de conflictos se presentan ahí, porque además, lamentablemente, la norma dice que esos bienes comunes se entienden entregados en la medida que él va entregando las unidades privadas. No, señor, vamos a precisar eso porque la entrega de los bienes comunes debe ser mucho más rígida, más solemne. Eso iba en el proyecto de ley. El artículo 33, naturaleza y características de la propiedad horizontal. Ya ahí está claro que es una entidad civil de derecho privado sin ánimo de lucro, y aquí se ha manifestado algo muy importante, es que debe ser una empresa, una empresa de carácter social, sin ánimo de lucro, pero con unas reglas claras a efecto de que por el hecho mismo de que es una ESAL sin ánimo de lucro, también es sin ánimo de pérdida. ¿Sí? La propiedad horizontal no puede darse el lujo de perder la plata porque una gato viene y se la lleva. El artículo 34 dice que sobre los recursos patrimoniales, ya ustedes lo mencionaron intensamente esta mañana, falta señalar medios efectivos de control a estos recursos, porque el contador y el registro fiscal no nos lo están cuidando. Ojo, el contador lo único que hace es cuentas y el registro fiscal lo que hace es dictámenes. Ojo con eso. Y repetimos, no hay una justicia express que nos cuide los bienes de la propiedad horizontal. Artículo 37, integración y alcance de las decisiones de la Asamblea General. Ojo, la Asamblea General la constituirán los propietarios de bienes privados o sus representantes o delegados. Es necesario precisar las calidades de los delegados y de los representantes. El legislador no los considera sinónimos y tampoco se puede repetir en sus definiciones. El legislador no puede repetir sus definiciones para generar confusión. El legislador dijo propietarios, los que aparecen en el folio matrícula inmobiliaria. 1, 2, 3, 5 o toda una sucesión. Esos son los propietarios. 2, los delegados también son propietarios. ¿Qué son delegados? Nosotros en ese conjunto de 1000 unidades, con 10 torres de 100 apartamentos cada torre, o 20 torres de 50, pues vamos a elegir por cada torre 2, 3 delegados que vayan a la Asamblea General. Delegados, y ellos deben ser propietarios. Entonces el concepto de delegado no es lo mismo que representante, y ahí se equivoca de cabo a rabo todo el que crea que delegado no es propietario. El delegado debe ser propietario porque él es un delegado en virtud de los numerosos, del tamaño numeroso de muchas copropiedades. Entonces, y el apoderado, el representante es el apoderado, que ahí sí puede ser cualquier fulano, pero no puede tener más de un poder. A lo sumo 2, porque el propietario sí puede ligar con 2 poderes, con el título de él y un poder adicional. La ley no lo restringe, no lo establece y por eso hay que reglamentarlo, porque se está abusando con todo ello. Finalmente, dice, todos los propietarios de bienes privados pueden participar de la Asamblea General con derecho a voz y voto. Ojo, quiere decir que los deudores también pueden participar con derecho a voz y voto. Hay que reglamentar esa parte para establecer realmente si sí o si no. Porque si es un deudor transitorio de 3, 4 cuotas, no habría problema. Pero si es un tipo que lleva 15 años dándole a la copropiedad y que jamás tiene interés en pagar, ¿cómo le vamos a dar derecho a voto? ¿Sí ven? Entonces, artículo 39 de reuniones. La Asamblea General se reunirá ordinariamente por lo menos una vez al año. El verbo rector es se reunirá. Dijo, la Asamblea General se reunirá. Eso no tiene discusión. Si la Asamblea no se reunió hasta el 31 de marzo, a partir del 1 de abril ya es extemporánea y por lo tanto es ilegal. Eso tiene que quedar mucho más claro en el decreto reglamentario. Y el 40, la Asamblea por derecho propio, por supuesto,
el verbo rector no es convocar, es haber realizado la asamblea porque él es consecuencia del artículo 39. Ya varios de ustedes hablaron mucho sobre el artículo 53 sobre el Consejo de Administración. Se debe limitar su periodo, deben ser más responsables en sus decisiones. Entonces, mire, hoy les dejo eso. Vamos a pulir con yo voy a trabajar sobre los comentarios realizados por ustedes, voy a pulir este articulado y de quienes tengan el número de teléfono escrito, si usted lo quiere formar parte del grupo de Defensoría de Propiedad Horizontal o de Consultoría, por favor nos coloca su número telefónico ahí en el WhatsApp de esta reunión para de esa manera poderles enviar, compartirles esta información. Quiero agradecer la participación de cada uno de ustedes y si alguien quiere cerrar la reunión, me encantaría muchísimo contar con su apoyo y que lo hicieran. Por ejemplo, he visto a Ricardo Nieto, no sé si todavía se mantiene en la reunión, hoy no nos ha saludado. Mi doctor Amador, muy buenos días. Un cordialísimo saludo a todos los participantes de esta reunión. Me excuso un poquitico porque no he podido hoy intervenir, pues estaba en una reunión y estoy saliendo de ella. Pero bueno, estoy muy atento y me parece muy importante los temas que han tocado el día de hoy. Son temas fundamentales para que se desarrolle ese escrito donde se proponga el decreto reglamentario que, como todos lo han dicho, debe contener ciertos aspectos que reglamenten la ley 675, que es un decreto que realmente nos deben hace 20 años y es importante que ya sea el momento oportuno en que se expida este decreto reglamentario. Y como todos lo han manifestado dentro de la reunión, lo más importante que consideramos es que haya un IBC, que se nombre un IBC, no sé cómo vaya a ser, no sé si lo van a hacer de parte con las instituciones ya que ya establecidas o si se vaya a crear una, pero lo más importante es que ese IBC sea quien controle precisamente todas estas actividades y malactuar tanto de los consejos de administración como de algunos administradores que, como ustedes han manifestado, son un grupo pequeño que se apropian de las propiedades horizontales y le causan todo tipo de perjuicios. Entonces es muy importante esto que se está haciendo, esto que se está desarrollando y todos esos aportes que están haciendo todos los participantes en estas reuniones, y estoy aquí dispuesto a apoyar y a participar activamente en este proceso. Doctor Amador, muy buenos días, muchas gracias y un abrazo fraternal a todos los participantes. Ok, muchísimas gracias, me alegra muchísimo. Hola, Reinaldo Gómez, muy buenos días, me encanta saludarte, bienvenido. Muy buenos días, doctor. Feliz de estar aquí con ustedes compartiendo, y hay varias cositas que sí hay que bastante mirar. Hay una cuestión que hablábamos que su merced lo desarrollaba al comienzo, creo que era en el artículo 3, y es bastante importante que los constructores, al momento de entregar sus unidades privadas, junto con la escritura, entregaran también en esa misma manera los planos de cada unidad habitacional, ¿sí? En el sentido de que debe tener los planos eléctricos, los planos hidráulicos, los de aguas residuales, los de aguas lluvias, lo de citofonía, los conductos de gas, en fin, todas esas cuestiones, y que se sepa qué material constructivo tiene la edificación y qué condiciones y hasta qué punto la gente puede en un momento dado hacerle algún tipo de reforma. Y se lo digo porque en estos días hubo un problema en el conjunto y un señor de un penthouse pues le dio por hacer modificaciones y todo, y él nunca tuvo claro que la propiedad con la que él compró tenía unas unidades que son, unas zonas que son zonas comunes de uso exclusivo, y la aprobación de la administración y el consejo de administración. Obviamente él no lo sabía, porque efectivamente cuando se hizo la compraventa al señor no le suministraron todos los demás documentos. Eso es algo que nosotros debemos tener muy claro en el momento que vayamos a hacer algún negocio o a comprar alguna propiedad, una propiedad que esté contenida o esté inmersa dentro de la propiedad horizontal.
Eso es algo que debemos tener muy claro en ese momento. En lo otro, hay muchas cosas que tenemos que finiquitar y hay muchas cosas sobre las cuales en materia de administradores, que es donde tenemos la gran parte del problema, porque hay administradores que de verdad son un problema para alguna copropiedad. No son realmente idóneos, manifiestan su idoneidad, pero la idoneidad hay que probarla. Pero esa idoneidad es donde se prueba. Es algo que el decreto reglamentario tiene por obligación que desarrollar esa idoneidad, ¿sí? Lo uno, lo otro me pareció muy bueno y es algo que, y eso es algo que usted y yo hemos hablado mucho, doctor Amador, en ninguna, sobre todo en ninguna facultad de Derecho, ninguna en este momento tiene esa materia que es lo de la ley de propiedad horizontal, ni siquiera lo toman o ni siquiera tocan el tema en el desarrollo de las materias, de los pensum académicos. Eso es algo que realmente sí me preocupa porque no se le está dando la relevancia que eso tiene y la connotación, como ya lo hemos dicho en varias oportunidades, que la propiedad horizontal es prácticamente la mayor empresa en Colombia que genera oportunidades de empleo, ¿sí? Entonces, es algo que es muy bueno y que tenemos que mirar y hablar con todas las universidades y hablar con el Ministerio de Educación para que sea incluida dentro de los pensum académicos. Lo otro que le quería comentar, doctor, y me parece bastante importante, es que en esa parte de que tú hablas del artículo 39 de la ley 675 en lo concerniente a las reuniones de la Asamblea General, tenemos que ser muy claros y ya lo hemos dicho y ahí tenemos nosotros un debate ya y que está ya próximamente a reventar, doctor, y es eso, se reunirá, ese reunirá es de carácter imperativo, tanto así que en la última A tiene una tilde, luego es una orden imperativa, ¿sí? No es si quiere o si se le da algún día la gana, no, es una orden imperativa que le da la ley. Entonces confunden que se reunirá con el convocará, ¿sí? La convocación es el procedimiento y la ejecución es hacer la reunión. Entonces no entiendo de dónde claveles la gente se inventa que es que, no, es que la convocación y con la convocatoria, no, eso no es cierto. Entonces debemos tener muy claro eso y ojalá que todos los abogados que estén aquí presentes y ojalá entonces en la asesoría que vayan a dar tengan eso muy claro para que puedan brindar una muy buena asesoría y no tengamos los problemas que sí o no, doctor, ya los hemos tenido y estamos sorteándolos por ahora. De todas maneras, doctor, lo quiero felicitar y eso es muy bueno. Quiero que de pronto me permita en qué han avanzado porque pues no estaba aquí en la ciudad y bueno, llegué hasta esta semana y me perdí varias de las reuniones por estar por fuera. Pero no importa, pero vamos a aportar eso. Quiero que de pronto me compartan lo que ya tienen avanzado de lo del decreto reglamentario y comenzar a hacer ya las anotaciones y a hacer todo, mejor dicho, darle ya el desarrollo que la importancia que en este momento requiere ese decreto reglamentario de la ley 675. Felicitarlos a todos, felicitarlos a usted, doctor, magnífico equipo y de verdad que me siento orgulloso de pertenecer a él. A usted, Reinaldo, por sus importantes apreciaciones, muchísimas gracias. Estaba pidiendo la mano a una persona que se identifica en la pantalla como iPhone. Me gustaría que interviniera porque pues queremos que todas las personas que vienen a esta reunión tengan voz y voto. Aquí sí se puede tener voz y voto para todos. Hoy la participación ha sido amplia. Yo creo que por lo menos la mitad de los asistentes han participado con sus intervenciones. La persona que estaba como iPhone me gustaría que se presentara porque de lo contrario entonces le damos la palabra a Jacqueline y cierra Libardo Uribe, por favor, para que usted termine y concluya la reunión que usted es el fundador de este equipo de trabajo en horizontal. Entonces, por favor, Libardo, usted cierra la reunión, pero vamos a ver primero que todo a Jacqueline. Adelante, Jacqueline. Bueno, parece que esa manita levantada era de la intervención anterior. Libardo. Sí, gracias, José Ángel. Bueno, destacar el trabajo que se está haciendo estos sábados. Se nota que esto no es un trabajo de que tres loquitos
se reúnan y digan, vamos a hacer esto. Esto es un trabajo de escuchar a la gente y con base en esos aportes y esas experiencias podamos reunir las principales inquietudes de los principales actores de la propiedad horizontal. ¿Quiénes son los principales actores de la propiedad horizontal? Los consejeros, los administradores, los residentes e inclusive los contratistas. Entonces eso es muy importante. Ahora, ahorita alguien tocó un tema en el que ya se ha estado trabajando y es que esa reforma, ese decreto de reforma debe incluir algo que es muy importante y es en lo que generalmente las constructoras me perdonen la expresión, le dan por la cabeza a los compradores y es el incumplimiento en lo prometido. Por ejemplo, tengo una copropiedad que me está pidiendo ayuda porque les prometieron una cancha de deportes y no se la entregaron. Y lo que dijo la constructora fue, no, pues demándenme, ¿cierto? Entonces, y como ese, les podría dar 100 ejemplos diferentes. Entonces, ese decreto tiene que contener un híbrido. Un híbrido es un mecanismo en el que se comprometa a las alcaldías municipales a reordenar lo que aquí en Bucaramanga llamamos INVISBU, o sea, el organismo de control de la propiedad horizontal, y asignarle funciones diferentes que por mandato de ese decreto las alcaldías municipales organicen. No solo registrar, también controlar la entrega de las obras y especialmente de las áreas comunes. Se haría con la alcaldía municipal, las curadurías, y adicionalmente se le debe exigir un seguro de cumplimiento de entrega de áreas comunes a las constructoras en lo que tiene que ver con las áreas comunes. ¿Para qué? Porque es que esas aseguradoras también entrarían a jugar ahí. Y con eso, ¿qué buscamos? Garantizarle a quien compra con los ojos de la ilusión su apartamentico, que se le cumpla lo que se prometió, porque es que ese es uno de los grandes lastres que tiene la compra de vivienda hoy en nuestro país, que las constructoras al final entregan lo que se les ocurre. Una reforma que también debe incluir ese decreto es la extensión de la garantía a lo que son las fachadas de los edificios, porque es que las fachadas de los edificios solo tienen garantía de 1 año. Y esas fachadas del edificio les echan, me perdonen la expresión, las pegan con babas. Al año y medio todos los edificios nuevos tienen que empezar a hacerle mantenimiento a las fachadas. Ese es un grave problema que hemos detectado en todo el país. Esa es una cosa que debemos incluir ahí. ¿Cómo extenderle la garantía a las fachadas de los edificios? Que debe estar estipulado en el mismo decreto reglamentario, porque entendiendo bien que se trata de otra ley que dispone lo de las garantías para los compradores en Colombia, debe ser muy específico para el sector de la propiedad horizontal, porque es que la afectación es real. Si hacemos una encuesta de 100 compradores en propiedad horizontal, yo diría que 90 se sienten afectados o, como decimos, tumbados o asaltados en su buena fe, porque al final terminan entregándoles una cosa muy diferente a lo que compraron. Entonces no me extiendo más, José Ángel, y la idea es reunir el grupo de trabajo y empezar a plasmar todas estas inquietudes que hemos visto el día de hoy. Cordial Gracias, saludo a todos los que participan. Muy amable, Leonardo. iPhone. Su merced está abriendo la palabra y con mucho gusto queremos su mensaje. Van con su merced 19 personas, 19 intervenciones. Qué bacano, me gusta muchísimo eso. Adelante, iPhone. Sí, quien aparece como iPhone, por favor, tiene la manita levantada y con gusto queremos oírle sus comentarios. Buenos días, ¿se refiere a mí, por favor? Sí, sí, señora. Muy buenos días, doctor Amador. Buenos días para todos los participantes. Me parece súper importante este tipo de charlas y de propuestas de trabajo en bien de la propiedad horizontal. A mí me preocupan algunas situaciones. He sido consejera de la copropiedad
y me preocupan las relaciones, el manejo de las relaciones interpersonales de parte de la administradora, de parte de los consejeros y también de parte de como más de los arrendatarios que llegan al conjunto y su manera de actuar, de proceder. Me preocupa de la administradora que como tiene un contrato de prestación de servicios, entonces el horario se lo coloca al administrador. Pero en el horario que se coloca al administrador, yo he percibido mucho ausentismo presencial de la administradora o administrador. Entonces, pienso yo que es necesario para controlar, como para evitar demandas y situaciones que no se deben presentar entre personas cultas o con una cultura ciudadana bien buena. Entonces, dentro de las funciones incluir controles, como cuántas horas debe permanecer diariamente, y que lo dé a conocer y que no se preste para decir, no, es que como yo soy la que me coloco el horario, entonces ustedes no me tienen que decir absolutamente nada. Y que esté atendiendo solamente virtualmente, y ya la pandemia pasó, entonces debe haber presencialidad en los conjuntos. Y como en el caso del mío, yo percibo que mi conjunto funciona, gracias a Dios, porque hay contratos, entonces hay personal de vigilancia, hay personal de aseo que hacen las cosas, pero yo estoy viendo mucho ausentismo de parte del administrador. También que se le llama, se atiende vía celular o WhatsApp, contesta a quien quiere y no a todos. Entonces, por favor, yo pienso que eso debe tenerse en cuenta. Y también que la responsabilidad, yo pienso que cuando nosotros contratamos un administrador y una administradora con conocimientos, con ética, con amor por su profesión y por todas las personas, uno diría, esta persona va a obrar bien, pero como no estamos seguros, nadie conoce la profundidad del corazón ajeno. Entonces sí debe haber como una responsabilidad compartida entre el administrador y el consejo. Yo pienso que se podría mirar eso, a ver qué posibilidad existe. Porque, por ejemplo, en mi caso, la señora administradora, una persona joven, un día se levantó y es que nos dijo, y es que yo soy la administradora, con un tono muy alto y como muy sentada en su autoridad. Y alguien mencionaba de que hay personas que manifiestan, pero en la realidad de verdad no demuestran que son unas buenas o muy buenos administradores, y necesitamos son hechos cumplidos. Entonces, por favor, yo pienso que la manera es precisamente escribir. Y de los arrendatarios, mirar a ver qué situaciones se colocan respecto a los arrendatarios, porque, por ejemplo, el tema de mascotas, hay arrendatarios que se les dice, se les llama, y no, que se les sanciona incluso y siguen incurriendo en las mismas faltas. ¿Qué controles colocar a los arrendatarios? Porque uno como propietario se siente muchas veces agredido, incluso verbalmente. Yo he escuchado en consejeros, entre consejero y consejero, profiriéndose madrazos. He escuchado arrendatarios también profiriendo madrazos a otras personas. Esas cosas son dolosas, y para uno es ir a demandar de una vez, pues como tenaz. Entonces tienen que existir, son como la reglamentación y darla a conocer. La otra cosa que me preocupa es que como consejera yo pedí que por favor me dieran información de propietarios de las otras torres para hacer un trabajo al interior del conjunto. No era otra la razón, y que no, que por el Aves Data, que no. No se me contestó, uno desconoce realmente con quiénes está viviendo, quiénes son los propietarios, y yo pienso que es necesario hacer un trabajo comunitario. Hay momentos en los, y que es necesario, uno debe hacer un trabajo comunitario. Hay personas, como en mi caso, muchas personas que nos gusta hacer trabajos pues para el bien de todos. Entonces, en ese caso, la información es necesaria. Gracias, doctora Amador, y todos muy amables. Bendiciones para todos. Amén, muchísimas gracias. Muy amable por su intervención. Quienes ahí en el WhatsApp hayan dejado el número telefónico, yo lo agrego a los contactos y lo vinculo al grupo de Defensoría PH y al consultorio, con el fin de que tengan ustedes esa interacción necesaria, porque vale la pena de alguna forma seguir construyendo equipo de trabajo. A Elidet Lara de Cali, muchísimas gracias por habernos colaborado en el día de hoy con el servicio de la plataforma. Ahí veo una nueva manita levantada, y con el mejor gusto, un minutico, por favor, no tan extensa, o dos. A Janet, por favor, tiene el uso de la palabra. Doctor Amador, muy buenos días. Janet Moreno. Sí, tengo la siguiente inquietud. Lo que pasa es lo siguiente: en un conjunto de propiedad horizontal, a un propietario se le enfermó la hija, le dio pues un derrame, la esposa también está muy delicada,
y hace poco, ahorita en junio, el papá falleció. Todo esto, ¿por qué? Resulta que el día 62, o sea, todos estos inconvenientes que le han sucedido a él, pagó la administración y pagó el parqueadero, o sea, 2 días después, ¿sí? Consultó con la administradora y con los del consejo, pues para que no le fueran a quitar el parqueadero, porque obviamente el señor tiene que estar filtrando, saliendo con la hija, exámenes y demás. La respuesta que le dieron ellos es que no no se lo entregaban el parqueadero. Eso por un lado. Y hay otra señora que también es propietaria y está discapacitada. La señora envió un derecho de petición a la administración y la respuesta de la administradora es que no le devolvió el parqueadero. Ella, pues, lógicamente se fue para tutela, y en la tutela le dijeron que la administración debería devolverle el parqueadero. Volvió otra vez la administradora y le dijo que no, que se iba a segunda instancia, pero ella no les entregaba los parqueaderos a estas personas. Entonces mi pregunta es la siguiente: si son personas, son propietarios que necesitan, real y verdaderamente necesitan los parqueaderos, de pronto porque ya que el amigo, que el conocido para entregárselos y demás, entonces ¿qué se puede hacer, doctor? Muchísimas gracias, muy amable. Tremendo lío, es lo que hemos venido diciendo, nos falta una justicia express, pero más que la justicia express nos falta más sensibilidad y responsabilidad, compromiso de trabajo. Pareciera que algunos administradores trabajan es para el consejo que lo eligió o para sus familiares que tienen en esa copropiedad, y se le olvida que tienen una responsabilidad colectiva. Entonces, en ese orden de ideas, tener uno que verse abocado a presentar un derecho de petición, irse a una tutela, de verdad que lo deja uno pues sin nada que hacer. El punto es que cada edificio, así no tenga unos 5 pisos, 5 apartamentos, o 2, solo hecho de que tenga ya reglamento de propiedad horizontal, es una pequeña república independiente, una república independiente donde hay un gobierno propio y una constitución propia, que es el reglamento interno. Y lo que se requiere es que básicamente allí se resuelvan absolutamente todas las dificultades, todos los problemas de manera rápida, inmediata y sobre todo humanitaria. Entonces, en ese orden de ideas, uno acude, por ejemplo, a una querella policiva, y esa querella, por ejemplo, puede demorarse tranquilamente 1 año. Además, tienen doble instancia para acabar de comentar, lo mismo que la tutela. Luego, entonces llega un momento en el que la gente se estimula y lo único que le queda es ir a pelear, a agredirse mutuamente, ¿no? Eso lo deja a uno muy sorprendido de todo lo que ocurre. Quiero, Janet, manifestarle mi gratitud por ese comentario, porque sencillamente es indispensable comentar también, porque si bien es válido que Propiedad Horizontal es una empresa, pues es una empresa de capital humano, porque la propiedad horizontal tiene una característica: no son solamente los bienes comunes, sino nosotros, los muñecos, que formamos parte proporcional en la propiedad de esos bienes comunes. Pero no solamente es lo material, sino ese capital humano que formamos parte de la propiedad horizontal. Bueno, a mí me da pena decirles, ya nos vamos. Reinaldo acaba de levantar nuevamente la mano. Un minutico, Reinaldo, y ya francamente no quiero. Póngale acá, doctor, es que con lo que dice la amiga Jacqueline con respecto a eso, es un asunto de vital importancia, y es inclusive se le tiene que destituir de manera inmediata. Uno, el artículo 4 de la Constitución manifiesta la obligatoriedad y el sometimiento al imperio de la ley y la Constitución, y el artículo 6 también habla del sometimiento a la resolución y al acatamiento de las autoridades. Esas son 2 puntos claves que se tienen que tener en cuenta en ese momento y que se puede dar para destitución inmediata de la administradora. Y si el consejo también formó parte de esa situación, es una de las causales para revocar el consejo de manera inmediata con todos los demás propietarios, porque eso no es viable y ya están extralimitándose y están yéndose ya a las vías de hecho y a hacer de lado la Constitución. Entonces me parece esa es una situación bastante delicada que la señora Jacqueline debe poner
en conocimiento de las demás personas de la copropiedad y hacer una revocatoria de ese consejo y la destitución inmediata de la administradora. Eso quería aportarle, doctor. Perfecto, porque hay una discúlpeme, Janet Moreno, sí señor. Una preguntita, y por favor me confirma los artículos, que no los alcancé a tomar en nota, por favor. Artículo 4 y artículo 6 de la Constitución Nacional. Gracias, doctor, muy amable. Vale, perfecto. Bueno, apreciados amigos y amigas, muchísimas gracias por dedicarle tanto tiempo en el día de hoy a esta actividad. Esto no es una capacitación, yo no estoy dictando clases magistrales, ese no es mi interés. Yo lo que hago es coordinar equipos de construcción colectiva, trabajo colaborativo. A este país le falta mucho eso, un poco de la solidaridad, que es un principio fundamental de la ley 675. Miremos los principios y deberes, ahí está. Entonces, esa parte es eso, la construcción colectiva entre todos de muchas cosas. Les estoy escribiendo por el grupo de WhatsApp de Defensoría, de las nuevas personas que llegaron y pidieron ser vinculados, obviamente que quedan ahí inscritos, ya me pongo en la tarea, y les estoy entonces comenzando a enviar a los que más interesados estén, pero especialmente los que van a estar en ese grupo, la información relevante de la reunión del día de hoy y el primer borrador de lo que sería el proyecto de decreto reglamentario. Los autores de eso, todos los que participan en estas reuniones. Yo trataré, como está grabado, de apuntar en el documento final los nombres de los que han ido participando en estas reuniones, porque ustedes sean garantes de una construcción colectiva. Bueno, mis apreciados y apreciadas grandes amistades, tengan un feliz fin de semana y de hoy en 8 días volvemos a encontrarnos a las 8:30 por el mismo enlace que hoy les suministré. Ese mismo enlace está habilitado por el nivel Lara para 7 reuniones a partir de hoy. Entonces, en esas 7 reuniones vamos a avanzar muchísimo. Bueno, feliz fin de semana. Muy amable. Chao, chao.